Hola, vamos a comenzar. La clase pasada habíamos visto el teorema fundamental del cálculo. Sí, sí, más al rato, más en la tarde subo las notas y los videos, ¿vale? Eh, mm, para prueba uno, déjame pensar, ¿eh? Pues un poquito, o sea, no mucho, la verdad. O sea, lo que pasa es que, a ver. La primera parte habla sobre espacios de medida, ¿no? De prueba. Ahí realmente, a ver, demuestras que imagen inversa es variable aleatoria. Ah, hay nada, necesitas como teoría de conjuntos para la primera parte. Después, ahí ya defines función de densidad, función de distribución. La función de distribución la obtienes integrando la función de densidad. Un poquito, sí, porque cuando ves función de distribución, función de densidad, para encontrar probabilidades tienes que integrar la función de densidad, ¿no? Mm, Mira, creo que si sabes integrar, pues más o menos la puedes librar, salvo algún concepto teórico donde se ocupe alguna cuestión como esta, ¿no? Como el teorema fundamental del cálculo. Pero de hecho, así te repasando un poquito el temario de prueba 2 prueba uno, perdón, en mi cabeza. Creo que con lo que ya vimos, eh, no tendrías ningún problema, ¿sale? O sea, sí se usa prueba 2, pero no se usa, perdón, sí se usa cálculo 2 en prueba, pero no se usa tan fuertemente como como para que no pudieses ver eso, ¿no? Sí, sí, pero no se ocupa tanto, o sea, se ocupa un poquito, ¿no? Un poquito, o sea, sí, en algún momento se llega a ocupar alguna serie, en algún momento se llega a ocupar algo de integral, pero no tanto, o sea, digamos, es de repente, ¿no? Sí. Y yo creo que pues íbamos a alcanzar a ver todo eso, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que no creo que tengan algún problema serio, ¿no? O si alguien está interesado en meter prueba 2, no creo que tengan un problema. Prueba uno. Para prueba 2 sí, porque ahí sí no se los recomiendo, ahí sí tendrían que saber que sobre todo cálculo 4, ¿no? La primera parte, pero cálculo 2 pues no le veo tanto problema, ¿vale? Aparte los que dan prueba uno no saben bien cálculo 2 entonces, este, casi siempre dan por hecho los resultados, ¿no? Entonces no le veo tanta bronca, ¿no? Este, bueno, pero retomando un poquito la clase de nosotros, el viernes vimos lo más importante del temario, que es el teorema fundamental del cálculo, y la versión también más importante, ¿no? En este caso vamos a ver una versión que es, pues que es importante también porque digamos que es la versión que ustedes se sabían de la prepa, que no medio raro, pero, entonces sí es importante, pero entonces, segundo.
teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, eh, vamos a escribir qué dice la segunda versión del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Dice, sea f continua sobre un intervalo sobre AB y f una función diferenciable sobre AB, si resulta que la derivada de f, no, aquí no estoy poniendo raro, tendría que ser, G, vamos a llamarle G para que no haya tantas aquí. Tenemos f una función continua sobre el intervalo AB y vamos a llamarle a G una función diferenciable, ¿no? Tal que sobre el intervalo AB, si la derivada de G es f para todo x en el intervalo abierto AB, entonces este, la integral EAB de f pues va a resultar ser G de B menos G de A, ¿no? Este, aquí vamos a ponerle a G, se llama, se le llama antiderivada o primitiva de f, ¿vale? Este, a ver. Esta es la versión que ustedes conocen. ¿Por qué? Porque fíjense, estamos asumiendo que tenemos una función continua y que g es una función tal que su derivada es f, ¿no? O sea, más o menos que siempre que nosotros tratamos de integrar, buscamos una función, ¿no? Que cuando, o sea, que cuando la derivemos nos dé la función original, ¿no? Que en este caso es como buscar una g, ¿vale? Entonces ahí decimos que la función pues tiene primitiva, ¿no? Viene de alguna función como arriba, que cuando la derivas te da la función, ¿no? Y entonces nosotros siempre hemos dicho que la integral es esa función valuada en b menos la función valuada en a, y que a g se le llama la antiderivada o primitiva de f, ¿no?
Entonces eso es este, lo que nosotros conocíamos como teorema fundamental del cálculo, ¿no? Que la derivada de la integral pues, es la función, ¿vale? Y esta es la versión que nosotros conocíamos de la prepa y que se ocupa mucho para resolver algunas integrales, ¿no? Más como aplicativo, y esta sí es la que nosotros pues, realmente conocíamos, ¿no? Entonces, ¿tienen duda de cómo está formulado el teorema? Bien, entonces vamos a pasar a la demostración. Debería de ser más sencillo probar esto que haber demostrado la versión pasada. Pero vamos a ver, ¿no? Tal vez sea más difícil, no lo sé, no creo, pero vamos a ver. Entonces, pasemos a la prueba de este teorema, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a definir una función. ¿Qué función? Pues la función de la que habla el teorema fundamental del cálculo, la f de x, que va a ser la integral de ax, ¿no? De la función, ¿vale? Ok, entonces, por, ¿qué sabemos por el teorema pasado? Por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de esta función? Voy a poner en su forma chiquita. La derivada de esta función, pues es f, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y esta coincide con g, ¿no? Porque justamente g, acuérdense que por la hipótesis, g es una función que su derivada es f, entonces, como también esta f mayúscula, su derivada es f, pues se cumple esta triple igualdad, ¿no? Ah, bueno, aquí me faltó poner aquí de que esté derivada, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es sobre el intervalo AB, ¿no? ¿Vale? Entonces ahora, ay, pero eso no sé si lo hemos demostrado. Creo que eso no lo probamos, ¿o sí? Bueno, te vamos bien. Y la cuestión es que creo que eso sí tendríamos que haberlo probado en algún momento, pero no lo demostramos. Bueno, ya ni modo, ya veremos cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, fíjense, este, si estas funciones son iguales, entonces esto implica que existe un C en los reales, tal que la función grandota va a ser igual a G más esa constante, ¿no? O sea, como la derivada de la función f y la derivada de la función g son la misma, pues tienen que ser iguales, salvo una constante, ¿no? Em, digo, eso, ¿cómo probarían eso que estoy diciendo? Pues que la derivada de una constante siempre es cero. Ajá. Ajá, o sea, a ver, por ejemplo, este,
lo que tú me estás diciendo es, si yo sé, ¿no? O sea, es como un regreso de esto, ¿no? O sea, si yo sé que F es igual a G más E, entonces necesariamente sus derivadas son iguales, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo, ¿sí? Sí, Porque entonces yo derivo aquí y me queda la F. Pero, ¿y el regreso? O sea, si las derivadas son iguales, ¿cómo demuestro que pasa esto? Que realmente eso es lo que estoy ocupando, ¿no? Porque si ya son iguales, le puedes sumar la derivada de cualquier constante, que es cero, y pues ya cuando regresas, por así decirlo, esa derivada, pues puedes hacer esa constante lo que sea, ¿no? Mm, sí, o sea, en esencia esa es como la idea intuitiva, pero pero no, o sea, no lo hemos probado a nosotros en ningún momento, ¿no? Profe, ¿no podríamos decir que como f' es igual a g', entonces podemos pasar g' restando al otro lado? O sea que f' menos g' es igual a cero. Ujú, Y como son restas de derivadas, entonces las podemos meter dentro de una derivada. O sea que menos g, o sea, la derivada de f menos g es igual a cero. ujú. Sí. Y eso ya implica, bueno, según yo, ya implica que la función f menos g es igual a una c. Voy a pensar. Sí, sí, no me acuerdo si vimos algo así. ¿Ustedes se acuerdan? Los que están en cálculo uno. ¿Sí probamos algo así? Sí, esto que dices ya me suena, o sea, eso es buena idea, ¿no? Porque aquí ya me quedaría que la función es igual a una constante y ya terminé, ¿no? Y de hecho, creo que sí lo hicimos porque hasta les comenté que en eso se vale porque los intervalos cerrados son conexos, ¿no? Este, pero no me acuerdo. A ver, vamos a revisar nada más porque me da curiosidad ver si lo hicimos. De todas maneras, eso, o sea, ya la prueba que dio su compañero, así va, ¿no? Así va como tal. Entonces, a ver si lo encuentro. O el 8 de enero, a ver, eso sí me puede ayudar. Aquí hay unos, hay muchos del 8 de enero. Yo supongo que lo guardé después. A ver, este es el de rol. Luego fue el del valor medio. Ah, aquí está, ¿no? Aquí está, es un corolario del teorema ¿de quién? ¿De rol o de valor medio? Uno de los dos. Valor medio. Entonces dice, si f es una función continua, una función nada más, ¿no? Definida en el intervalo abierto y su derivada es cero, entonces la función es una función constante. ¿Sale? Que les digo que esto tiene que ver con la conexidad del intervalo AB, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ya juntando este corolario y juntando lo que acaba de decir su compañero, pues realmente, pues sí podemos decir que existe esta constante tal que es igual a G más I. ¿De acuerdo? Pues bueno, entonces ahí está, ¿no? Entonces, realmente sí, no lo habíamos dicho, pero más o menos sí lo tenía, ¿no? Entonces, ahora déjenme pensar qué es lo que vamos a hacer. Me preocupa un poquito algo, pero sí, me preocupa un poquito, pero
Lo que pasa es que, o sea, para poder continuar necesito más o menos, este, fíjense, si evalúo en A, y eso es lo que no me gusta, y ahorita vemos cómo lo arreglamos. Entonces lo que tendríamos es que f de A es igual a g de A más C, ¿no? Y entonces simplemente despejo la C, y entonces ¿a cuánto me queda igual a C? ¿Cuánto vale f de A? Pues es que como f de a es la integral de a hacia a, entonces sería cero, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí vas a ponerle f de A, pues sería la integral de A de... ¿Qué le pusimos? F de T. Ah, no, de F, ¿no? No estoy usando esa notación. Entonces, esto pues es cero, como dice su compañero. Entonces, ya de aquí me queda que C es igual a menos G de A, ¿vale? Ahora, voy a tener que modificar un poquito cómo está redactado esto porque digamos que, digo, esta es la versión que tiene el Spivak, pero realmente no está del todo bien y ahorita comentamos por qué razón. Ajá. Pero por el momento voy a pensar que está bien escrito, no voy a ese detalle técnico y vamos a terminar la prueba, ¿no? Entonces, ya con esto podemos calcular el valor de G, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, pues entonces sustituyo simplemente, ¿no? F de X va a ser igual. Fíjense que según nosotros F era G más C, ¿no? Entonces va a ser G de X menos este G de A, porque ya llegamos que la constante tiene que ser G de A, entonces nada más agarré y sustituí, ¿no? Entonces, en particular para B, entonces lo que tengo es que o sea, para B, para X igual a B, ¿no? Pues si sustituyo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que F de X, F de B es igual a G de B menos G de A, ¿no? Pero ¿quién es f de b? Pues f de b, que es la integral, ¿no? Por definición de la función de a hasta b de f, pues es g de b menos g de a. Y ahí termina la demostración. O sea, realmente la demostración es sencilla. Digo, creo que lo más difícil fue poder decir por qué podíamos decir esto, ¿no? Que ya lo dijimos. Ah, este no era lo de arriba, este. Y ya, ¿no? ¿Quién me dice cuál es el detalle que está medio mal en la demostración? A ver, Dulce. Difícil, o sea, si se los pongo así, ¿me creerían que es cierto? Ok, bueno, les voy a decir cuál es el detalle técnico, ¿no? Fíjense. El problema es que si se dan cuenta aquí evalué la función en A y evalué la función en B, ¿no? El problema es que si se dan cuenta esta igualdad
de funciones solo la tengo en el intervalo abierto, ¿no? Entonces, no podría yo evaluar en A y en B, así como lo estamos haciendo, ¿de acuerdo? Ese es el pequeño problemita que tenemos en, digamos, en técnico, ¿no? Que no es tan, o sea, no es tan malo porque a final de cuentas, si nosotros queremos aplicar el teorema fundamental y el intervalo no nos alcanza, pues simplemente hacemos el intervalo un poquito más, más chiquito, más grande más bien. Entonces, por ejemplo, yo aquí le cambiaría diciendo, ah, bueno, tenemos sobre un intervalo, si quieren pónganle c, d, ¿no? Y g es una función derivable sobre un intervalo abierto, está bien. Nada más que aquí le vamos a cambiar poniendo que este intervalo abierto pues simplemente va a estar contenido, ¿no? En el intervalo cerrado. Déjenme ver si eso es suficiente. Supongamos que fuera exactamente del mismo tamaño, no va a ser suficiente. Tendría que pedirle que esté contenido en el abierto, en este, ¿no? Si está metido ahí, déjenme ver si ese es suficiente. A lo más podría ser el intervalo abierto, ¿no? El intervalo abierto, déjenme ver déjenme ver si este me sigue dando lata. Nada más aquí es arreglarlo para que no nos quede de esa manera. O sea, lo que necesito es que la función sí esté definida sobre el extremo, ¿no? O sea, sobre este. Entonces, por ejemplo, si lo pido así, yo sé que la función g... Ah, bueno, no. A ver, la función g sí va a ser derivable sobre el intervalo cd. A ver, entonces eso creo que estaba bien, nada más que aquí vas a poner que este es el cd en vez de la b. ¿Y qué habíamos puesto además? Y que la derivada de G era ese, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Ok, entonces aquí sería para todo X que pertenece a B. Ah, perfecto, así ya lo arreglamos. Fíjense, para todo X que esté en AB tal que AB son elementos que pertenecen al intervalo C, D con A menor que B. Bueno, con A igual a B creo que también funciona, ¿no? Con A menor o igual a B, entonces pasa esto, ¿no? Déjenme pensar. Creo que eso ya lo arregló porque, déjenme ver, pues aquí está, si tenemos el intervalo, en este caso el intervalo, a ver, CD, ¿no? Aquí está. Entonces ya no me puedo tomar este, me tomo este, perfecto. Es algo sutil, pero digamos que si lo pongo de la otra versión, es medio falso, ¿vale? Entonces ahí está. ¿Cuál es nuestro problema? Que cuando nosotros definimos esta derivada, fíjense que solo va a estar definida sobre este de aquí, ¿no? Entonces, por un lado estoy diciendo que la voy a definir sobre este y después estoy evaluando en puntos que se supone que no está definida la función. ¿Están de acuerdo? Pero si hacemos ese pequeño cambio, aquí de hecho ya sabemos que la función de derivada está definida sobre todo el intervalo c, d, ¿no? Y entonces ya tiene totalmente... Ah, pero le pusimos c, vamos a ponerle aquí, déjenle cambio rápido, este sea estrella, y aquí igual, ¿no? Entonces, aquí ya no hay ninguna bronca porque como ya está definida sobre todo el intervalo abierto C, D, pues ya puedo evaluar sin ningún tema en A y en B, ¿no? Entonces, es una cuestión muy sutil, pero es importante. ¿De acuerdo?
¿Sí se entendió? Profe, ¿por qué pedimos que A y B existan en el CD pero abierto? O sea, ¿por qué no cerrado? Aquí se ve. Espérame. Ahí está. Ahora sí, repíteme tu pregunta. Que por qué A, B existen en el cerrado de CD y no, en el abierto y no en el cerrado. Ah, porque lo que pasa es que acuérdate que para que puedas hablar de funciones derivables, la función tiene que estar en intervalos abiertos, ¿no? Entonces, si nos tomamos justo los extremos, ahí tenemos un detalle técnico sobre cómo se define la derivada, ¿no? ¿Vale? ¿Sí o no? Y acuérdate del teorema de ayer, ¿no? El teorema de ayer no estaba definido, estaba definida la derivada en el abierto, ¿vale? Entonces cuando hablamos, o sea, cuando aplicamos justamente el problema es que la función no está definida sobre los puntos que yo quiero evaluar aquí, que son el punto A y el punto B. Pues, entonces ni siquiera tiene caso lo que estamos haciendo aquí. ¿Que cómo las reglas? Pues simplemente te tomas un intervalo más grande, ¿no? Donde la función sea diferenciable en el abierto y su derivada sea f para cualquier punto ahí. Y simplemente te tomas el intervalo, o sea, los puntos que vas a tomar, pues te los tomas adentro, ¿no? O sea, un poquito más chiquitos. Y entonces ya con eso, este, no tienes ese pequeño problema que al final el Spivak lo obvia porque es un detalle técnico que se puede arreglar de una forma muy sencilla, ¿no? Como le acabamos de decir, no, pues, este, tomamos nosotros el intervalo, ¿no? Este intervalo lo tomamos, ¿no? Aquí. Y bueno, ya perdí. Ahí está. Tomamos nuestro intervalo, ¿no? Y pues si este no te funcionó, pues simplemente tómate uno, o sea, tómate uno más grande donde la función sea derivable y entonces ahora sí vas a poder evaluar los puntos que querías y entonces ya vas a llegar que la integral de la función pues es justo los puntos, la primitiva evaluada en esos extremos, ¿no? Entonces, como no es un detalle pues, realmente muy significativo, por eso, y dices, pues nada más tómate uno más grande, por eso es que el Spivak lo menciona de esa manera, pero sí es importante que nosotros sepamos que la correcta forma de escribir este teorema es así, ¿de acuerdo? Y ya creo que ahora sí ya quedó una última revisada, perfectamente bien puesto, ¿no? Perfecto, ahí está. Pues ya todos los detalles técnicos, pues ahí está, ¿no? Ok. Estoy viendo si ya podemos, qué es lo que nos conviene, con lo que nos conviene seguir viendo. Ya casi más o menos, digamos, con lo que hemos visto, podemos entrar un poquito a la parte de métodos de integración. Ajá. ¿Cómo andan en eso, eh? ¿Cómo andan en la parte de métodos de integración? ¿6/10? ¿No saben nada? Ok.
sí, estoy pensando qué es lo que nos conviene ver. Digo, también pensando un poquito en el tiempo y todo esto, estoy pensando qué es lo que nos conviene. Pues vamos a ver un poquito antes de hacer cualquier otra cosa, de aplicación del teorema fundamental, ¿no? Entonces, Ah, disculpe, profe. dime. Ah, ¿va a subir las clases a Matemáticas TV? Es que, bueno, no pude entrar la semana pasada a unas y pues ya tiene tiempo que no había actualizado. Sí, sí, no te preocupes. Ahorita no me hace falta subir al canal y a la página las dos últimas clases, pero sí, sí las voy a subir, ¿vale? Ah, vale, vale, gracias. Bueno, entonces vamos a esto creo que ya pensándolo un tantito, si es importante. Pues vamos a ver cómo se aplica el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les pusiera en el examen, encuentre las siguientes derivadas, ¿no? Bueno, ahorita obviamente saben que no hay evaluación, pero estoy hablando de manera, ¿cómo se dice? A la ligera, ¿no? Entonces, se encuentra las siguientes derivadas. Pues aquí sería, este, vamos a poner varios ejercicios, ¿no? Uno, la derivada con respecto a x, ¿no? De la integral de 0x coseno de t de t, ¿no? Por ejemplo. Pues si se hubiera puesto esto antes de que hubiéramos visto el teorema fundamental, hubieran dicho, no, pues quién sabe, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero ya después, porque aquí tengo una x y no tengo ni idea de cómo se deriva una cosa así. Pero ya después de que vimos el teorema fundamental del cálculo, pues ustedes saben, bueno, tiene que ser continuo y derivable y la chalala, pero la función coseno es lo que ustedes quieran en donde sea. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, ¿cuánto vale esta derivada, Dulce? Menos uno. Coseno. Coseno de x, ¿no? Pues acuérdense que Ah, sí, cierto. la derivada se va a estar si aquí no hubiera un integral, pues tendrían razón, ¿no? Pero aquí como que acuérdense que la derivada como que está cancelando esta integral y pues me queda simplemente coseno de x, ¿no? Según el teorema fundamental del cálculo. Nos vamos a ver un segundo ejemplo. Por ejemplo, la derivada con respecto a x, ahora por ejemplo, de la integral de 0 a x de la raíz de 1 más t elevada a la cuarta, ¿no? Diferencial de t, ¿vale? Entonces, por ejemplo, quién será la víctima? Este, a ver, Miranda, ¿cuánto da esa derivada? Casi, casi. Acuérdate que hay que cambiar la x, entonces esta derivada es raíz de 1 más x a la cuarta, ¿vale? O sea, si se dan cuenta, o sea, simplemente cuando uno tiene un problema así, simplemente es evaluarlo de aquí adentro con x y ya, ¿no? O sea, no tengo que hacer absolutamente nada. Eso, este,
Lo tienen que tener muy fino, ¿no? Digo, está fácil, ¿sale? Entonces aquí, los ingenieros no hacen este tipo de derivadas, ¿sale? Entonces, a ver, fíjense, aquí vamos a la tercera. Entonces, aquí sería, ¿cuánto vale, por ejemplo, la derivada con respecto a x de la integral de 0 a 2pi de 1 entre 1 más t diferencial de t, Guillermo? A ver, 0. 0, ¿vale? Bien. No los menosprecio. Solamente pues ellos no hacen cosas tan teóricas, ¿no? Aquí es la derivada de con respecto a x. Y ahora vamos de 1, 2, 3. Por ejemplo, vamos a poner x de la tangente de t de t. ¿Cuánto vale, por ejemplo, esta derivada, Jesús? Sí, exactamente. Seguramente lo que hiciste fue decir, ah, bueno, esto es la derivada con respecto a x, ¿no? Volteaste esto así, de la tangente de t de t. Luego sacaste el signo de la derivada, de que aquí derivada de x, y aquí la integral de 1 a x de la tangente de t de t. Y al final, simplemente pues ya aplicas el teorema fundamental del cálculo y esto te queda menos tangente de x, ¿no? ¿Por qué 0 en la 3? Porque esta integral ya es un valor, ¿no? O sea, esta integral no sé cuánto vale, o sea, hay que resolverla, ¿no? Este, pero ya te queda una constante, entonces es la derivada de una constante, pues es 0, ¿no? Bien, ahora, vamos a ver si hay uno que esté bueno. Este está bueno, porque este que les voy a poner ya ese ya no está tan sencillo. Entonces, por ejemplo, y vamos a poner un quinto, que este es como el que vendría en un tipo de evaluación. Obviamente los de aquí arriba están muy fáciles para que vengan en algún tipo de evaluación, pero este sí, este sería como de los problemas del estilo que podrían venir, ¿no? Pues, por ejemplo, la derivada con respecto a x de la integral, por ejemplo, de x a x cuadrada de 1 entre 1 más t a la cuarta diferencial de t. A ver, Guillermo, ¿cuánto da esta integral, esta derivada? Estoy pensando, estoy pensando. Eh, pues si fuera 0 abajo, lo que se puede hacer es con las reglas de la cadena, ¿no? Pero no es 0 abajo. Este, mm, pues se puede separar, ¿no? Primero de x a una constante, luego de esa constante a x cuadrada, la integral, y ya de ahí ya se aplica lo que hizo arriba, ¿no? Ahora vamos a más o menos tratar de hacer lo que dice Guillermo, ¿no? Lo que podría hacer sería lo siguiente, ¿no? Así.
como separarlas, ¿no? Con algún auxiliar, en este caso pues, puedo usar el que yo quiera, pues uso cero, ¿no? Pero podría usar el que yo quisiera. Más la integral de 0 a x cuadrada de 1 sobre 1 más t cuarta diferencial de t, ¿no? Y ahora lo que tendría que hacer pues es arreglar la de la izquierda porque me quedó al revés. Eso lo arreglo con un signo menos. Entonces esto me queda que esto es la derivada con respecto a x de menos la integral de 0 a x de 1 entre 1 más t elevada a la cuarta diferencial de t más la integral de 0 a x cuadrada de 1 entre 1 más t a la cuarta diferencial de t, ¿no? Ahora, como que la primera está fácil, ¿no? O sea, como que o sea, si yo la derivada de la suma aplico eso, entonces esto es la derivada de que este creo que sí ya sabemos cuánto vale. Y luego me va a quedar la derivada con respecto a x de 0 a x cuadrada de 1 entre 1 más t elevada a la cuarta diferencial de t. Este está fácil porque este es tal cual aplicar el teorema, entonces esto es menos 1 sobre 1 más x elevada a la cuarta, más, esta es la derivada que a lo mejor, ¿cómo se hace esa derivada? Con regla de la cadena. Exactamente. ¿Qué dice la regla de la cadena? Pues es igual a la anterior, pero hay que evaluarla en x cuadrada y luego multiplicar por la derivada de x cuadrada. Exactamente, acuérdense que la regla de la cadena te dice, bueno, haz esta derivada como si esta función de x que está aquí fuera x, ¿no? Entonces, si pienso de esa manera, pues esto es 1 sobre 1 más x elevada a la 8, ¿no? Y luego multiplica esta parte, ¿no? Multiplícala por la derivada de la función que habías agarrado originalmente, que es x cuadrada. Entonces aquí me daría 2x, ¿vale? Aquí estoy aplicando regla de la cadena. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya prácticamente terminé, ya nada más lo voy a poner, pues entonces esta derivada, pues al final fue menos 1 más entre 1 más x a la cuarta más 2x entre 1 más x elevada a la 8. ¿De acuerdo? Último. Bueno, sí. Sale ahora el 6. Vamos a hacer otro ejemplo para que ya sean unos expertos este, con el teorema fundamental del cálculo, ¿no? A ver, entonces, ahora la derivada con respecto a x de la integral de 1 hasta el seno de x de raíz de 1 más t diferencial de t, ¿no? Entonces este se hace igual, como dice su compañero Guillermo, la derivo como si el seno fuera una función de x y entonces me queda raíz de 1 más seno de x. Y luego esta la multiplico por la derivada del seno, que en este caso es el coseno, y eso es el resultado. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? Ya con eso se sienten lo suficientemente capaces este, para poder derivar lo que sea. El sexto es que me perdí. ¿Cómo? ¿Me puede explicar de nuevo el sexto? Ah, ok, aquí vuelvo a aplicar regla de la cadena. ¿Vale? O sea,
pienso que el seno de x es como si fuera x y derivo esta función, que pues sería simplemente evaluar en t seno de x, que es lo que está aquí. Y luego lo multiplico por la derivada de lo que supuse que era x, que en este caso es seno de x, me da coseno de x, ¿no? Que eso es siempre lo que hacemos cuando hacemos regla de la cadena, ¿no? O sea, derivamos como pensando que la función ahí bien extraña es x, y luego derivamos lo de adentro, ¿no? Pues por ejemplo, déjame pensar, a ver, en física seguramente hay muchas aplicaciones de esto. Déjenme pensar en aplicaciones que sean, porque ustedes ya creo que están viendo muchas aplicaciones de física. Déjenme pensar qué tipo de aplicaciones hay que no estén dentro de la física. Pues por ejemplo, probablemente cuando quieran, justamente de lo que estaba hablando su compañera al principio, ¿no? Cuando de alguna manera quieran encontrar la función de densidad, van a tener que derivar la función de distribución y ahí van a poder calcularlo rápidamente. O sea, hagan de cuenta que la función de distribución, ¿no? Se define más o menos como la integral de menos infinito a x de la función de densidad, ¿no? Obviamente aquí esto se logra, ¿no? Digo, ahorita todavía no lo tenemos, pero esto se logra con una integral impropia, ¿vale? Esta parte de aquí. Pero bueno, o sea, digamos que así se define la función de distribución a partir de la función de densidad de probabilidades, ¿no? Entonces podría ser útil en ciertos casos derivar la función de distribución, ¿no? Entonces fíjense que cuando derivan la función de distribución, bueno, aquí sería como f de t, ¿no? Entonces podrían obtener la función de densidad. Entonces digamos que en proba, pues sí tiene aplicación esta parte del teorema fundamental del cálculo, sobre todo para hacer el enlace entre la función de distribución y la función de densidad, ¿no? Y pues bueno, aplicaciones en proba, pues hay muchas, porque hay muchas funciones de densidad, ¿no? La normal, la Bernoulli, que aunque esto aplica un poquito más para las continuas, este, se usa el número E en proba. Sí, pues en la normal, ¿no? O sea, hay la Gaussiana, que me agarran un poquito así como en la función de densidad de la Gaussiana es 1 entre raíz de 2pi sigma por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrada, ¿no? Algo así, si no me estoy equivocando en alguna de estas, ¿no? Entonces, digamos que la vamos a integrar, de hecho la función, bueno, ahorita no, pero por ejemplo, si llegáramos a cálculo 4 podríamos integrar esta función de menos infinito a infinito, ¿vale? Lo que se hace ahí es aplicar un teorema de cambio de variable, este, y ya se puede resolver. Ajá, sí, sí, justamente con una doble integral se puede calcular esa integral, ¿no? Que no tiene una primitiva, ¿no? O sea, obviamente no le podemos dar una función que cuando la derivemos nos dé esa, pero sí podemos calcular su integral, ¿no? O sea, en ningún momento cuando definimos funciones integrables dijimos que las funciones tenían que tener una primitiva, ¿no? Entonces, este, pues claro que este es integrable porque pues es continua, ¿no? Y claro que se puede calcular
pues integral, ¿no? Y eso que dije ahorita es súper importante, o sea, integral no implica que tenga una primitiva, ¿no? Entonces, eso ténganlo muy claro, son conceptos muy importantes. Y el teorema fundamental del cálculo pues tiene aplicaciones en la probabilidad, ¿no? Para poder encontrar funciones de densidad, ¿no? Por ejemplo. Y, y bueno, pues también tienes la aplicación más importante, pues es que, por ejemplo, eh, este teorema nos da un montón de integrales, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si ya sabemos que, digamos, en este caso, De hecho, a ver, déjenme pensar un poquito. Con esto podríamos sacar varias integrales ya, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, voy a poner unas integrales básicas y según yo todas esas integrales salen porque ya sabemos derivarlas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, tiene una aplicación directa en todas las integrales, ¿no? O sea, digamos, en todo el tipo de cálculo de integrales. También tiene aplicaciones directas en la probabilidad. Y también, déjenme pensar a ver si me acuerdo ahorita yo de alguna otra. Ah, ya me acordé de otra, Dulce. Por ejemplo, cuando tú hablas de en finanzas, ¿no? Digo, pero no tiene caso que yo les hable de aplicaciones físicas, ¿no? Para eso tienen los expertos, sus ayudantes en física, ¿no? Pero sí hay una aplicación en finanzas acerca de este tipo de funciones. Por ejemplo, déjenme pensar, cuando tú tienes, ¿cómo se llama esta cosa? Se llama, estoy recordando, ¿eh? Black and Scholes, ¿sale? La fórmula de Black and Scholes lo que te permite es poder evaluar opciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, el valor de un put o el valor de un call. A lo mejor ahorita lo que les estoy diciendo es algo medio desconocido, ¿no? Un put es un contrato donde tú estás comprando el derecho de vender, ¿no? Y un call es donde tú estás comprando el derecho de comprar en el futuro, que puede ser ejercido o puede ser no ejercido dependiendo o sea, supónganse que aquí está el precio del petróleo, ¿no? Y este precio pues puede subir o bajar en un futuro, ¿no? Si aquí estamos en T y aquí estamos en T más uno, por ejemplo, el precio pudo haber subido o el precio pudo haber bajado, ¿no? Entonces yo lo que hago es pactar un derecho de compra, decir, ¿sabes qué? Ahorita está en dos pesos, pero yo si sube a 3 no te lo voy a poder comprar, ¿no? Entonces te voy a pactar comprártelo a lo mejor en 2.5 porque es lo más que lo que yo te podría dar en ese momento, ¿no? Entonces defino una opción de compra con un strike, por ejemplo, de 2.5 y entonces aquí lo que hago pues es decirte, bueno, en T más uno yo puedo ejercer mi derecho de comprarlo o no comprarlo. Por ejemplo, supongamos que en T más uno subió a 3, ¿no? Pues sí me va a convenir decirte, pues te lo compro porque pues me lo vas a vender más barato, ¿no? Pero por ejemplo, si el precio está en 1, pues te voy a decir, pues sabes qué, no te voy a ejercer mi derecho de comprarlo, pues porque puedo ir al mercado y conseguirlo más barato en 1 peso, ¿no? Entonces, para esto, hubo unos tipos Black and Scholes, justamente, que dieron la forma de cómo se evalúan los puts y los calls, ¿no? Claro, los más sencillos, ¿no? Porque aquí hay varios supuestos, ¿no? Pero digamos que los más sencillos, estos señores los hicieron, y los hicieron a partir de una ecuación de calor, una ecuación diferencial estocástica. Digo, si ya después alguien está interesado, pues puede estudiar un poquito de finanzas, la parte de procesos. Y resulta que de aquí derivan unas cosas, ¿no? Que se llaman sensibilidades, ¿no?
Las sensibilidades es más o menos cómo varía tu precio, por ejemplo, si yo muevo la volatilidad del mercado. ¿Cómo varía tu precio si yo muevo las tasas de interés, ¿no? Este, ¿qué otras? El precio del subyacente. Aquí hay un subyacente, ¿no? Que lo dije, que creo que era el petróleo. Variaciones del subyacente, por ejemplo, cómo varía tu precio. ¿Y cómo creen que se hace? Pues se agarra la ecuación de Black-Scholes, ¿no? Y se deriva con respecto a la volatilidad, o se deriva con respecto a la tasa, o se deriva con respecto al subyacente, ¿sale? Y entonces, para poder calcular cuánto valen las sensibilidades, se tiene que ocupar el teorema fundamental del cálculo, digamos, a la fórmula de Black-Scholes, ¿no? ¿Sale? Entonces, en todas las sensibilidades que están calculadas según el modelo de Black-Scholes, se usa el teorema fundamental del cálculo para poder encontrar cuáles son sus expresiones, ¿no? ¿Y qué utilidad tiene esto? Bueno, dices, pues yo sé que si la volatilidad es alta, pues ¿qué le pasa al valor de, por ejemplo, este tipo de opciones, ¿no? Que estas opciones put y call son un tipo específico de instrumentos financieros derivados, ¿no? ¿Vale? Sí, sí, claro. O sea, como les decía, ¿no? O sea, digamos, la parte matemática, pues su aplicación directa, pues es que, y ahorita la vamos a escribir, pues es que vamos a poder tener varias ya integrales de Faul, ¿no? La parte de física, pues ustedes creo que los sábados están viendo, bueno, obviamente de manera opcional, están viendo algunas aplicaciones físicas, igual en sus ayudantes, todos son físicos. Entonces, digamos, si quieren ver aplicaciones físicas, ahí creo que no hay ninguna limitante. Y en la parte de actuaría, que sería la parte que nos haría falta, pues sí hay un montón de aplicaciones con respecto, hay aplicaciones directamente en la prueba. Y en las finanzas el teorema fundamental se ocupa para poder encontrar todas las sensibilidades según el modelo de Black-Scholes, ¿no? En procesos estocásticos 2 se ve que es una ecuación diferencial estocástica, por lo que se puede entender qué es lo que dice el modelo de Black-Scholes. Pero en finanzas se ve específicamente el modelo de Black-Scholes ya para definir los supuestos exactamente y darle como un contexto hacia las finanzas. Ajá. Entonces, si estudias procesos 2 o algo así, pues puedes entender que es una ecuación diferencial estocástica. Y si después ya estudias finanzas a fondo, puedes ver el modelo de Black-Scholes y ya entender perfectamente qué es lo que te está expresando ese modelo. ¿De acuerdo? Pero bueno, creo que ya nos desviamos bastante, ¿no? Que no es el objetivo a final de cuentas. Pero bueno, ¿sale? O sea, digamos, el tema fundamental tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? No lo sé, tal vez sí. Entonces, pues sí, ustedes, va a decir, pues sí, hay varias aplicaciones, ¿no? Y ya hablamos de aplicaciones a la actuaría no porque sea elitista con los demás, sino porque en la parte física, pues, o sea, sus ayudantes no les van a poder decir aplicaciones a la actuaría. Ajá, porque pues no son, o sea, no las conocen, pues, ¿no? Entonces, por eso es que aquí
lo que más me enfoqué pues fue a darles una aplicación directamente a la actuaría, ¿no? Entonces, digo, todas estas cosas de modelos tienen que ver con o sea, toda esta cuestión de Black and Scholes, ¿no? Tiene que ver con el movimiento browniano, que es un proceso estocástico muy particular. Y que más o menos pues es como un ruido, ¿no? O sea, es de hecho, casi seguramente todas las trayectorias del movimiento browniano tienen longitud infinita, ¿no? Y no son, y son derivables en ningún punto, ¿no? Aunque o sea, por ejemplo, todas las trayectorias del movimiento browniano son como ejemplos de funciones continuas que no son derivables en ningún punto, ¿vale? O sea, como que sus picos son demasiado caóticos y no puedes derivarlos, ¿no? Y de ahí, pues, o sea, la teoría de procesos es tan extensa como se la puedan imaginar, ¿no? Y se puede complicar tanto porque también la mayoría de las ecuaciones diferenciales están basadas en el movimiento browniano, pero pues se pueden, o sea, no necesariamente tienes que agarrar un proceso de esa forma, sino puede ser derivar con respecto a cualquier tipo de proceso, ¿no? Entonces, pues sí, es bastante extensa y sí tiene así como muchas cosas, ¿no? Y y en la práctica, pues sí se utilizan las sensibilidades para poder usarlas como métricas de riesgos, ¿no? En los bancos, ¿vale? Entonces, pues sí, siempre importante tener esa parte como pues, teórico-práctica, ¿no? Pero también ya dependerá de ustedes hacia dónde se vayan a ir, ¿no? Pero bueno, siempre en esta clase tenemos como esa parte de dar como un poquito de historia, ¿no? De contexto y sirve que se entretienen un poco. Pero bueno, creo que ahorita lo más importante, sí, vamos a ver integrales básicas que según yo salen directamente del segundo, ¿no? Las consecuencias del segundo. ¿Vale? Entonces, primero, ¿cuánto es la integral de una constante? La diferencial, bueno, sí, sí, el X. Bueno, en ese caso es X. C por X, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo justifican? Pues si derivan C por X, ¿cuánto les da? Les da C, ¿no? ¿A poco no Sí, es una consecuencia del segundo teorema fundamental? sí, sí. O también bueno, con sumatorios. Ah, no, no se También, puede usar. deja de pensar, sí, también nos sale, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, también nos podría salir, pero es más inmediato si lo vemos por el teorema fundamental, ¿no? También obtenemos esta, ¿no? Si yo derivo x cuadrada sobre 2 me da x, ¿no? Sí, sí. 3. Bueno, ya la que quiero poner, ¿no? La integral de xn de x, pues es xn más 1 entre n más 1 por la constante, ¿no? Misma razón, ¿no? ¿Están de acuerdo? Aquí no le puse. ¿Sí? Si Sí, sí. derivo esto me da x a la n, ¿no? Y vamos a poner una cuarta que vendría siendo la integral de x, pues es logaritmo natural de x más c, ¿no? ¿Cuánto es la deriva? Ah, pero no la voy a poner. Es que sí, si supiéramos, quién sabe, muchas cosas, pero acuérdense que en cálculo 1 no vimos la función logaritmo, ¿no? Que es un tema que tengo pendiente que no sé si vamos a ver, porque no sé si nos vaya a dar el tiempo, pero a esta nada más la dejamos, pero le vamos a poner un asterisquillo, ¿no? Que propiamente no hemos visto la función logaritmo, pero la derivada del logaritmo es 1 entre x.
Ni modo, pero digamos que fácilmente por el segundo teorema podemos sacar todas estas cosas. Y de hecho, les dejo de tarea moral, ¿no? Hay muchas más, ¿no? ¿Están de acuerdo? Yo creo que en sus ayudantías les voy a mandar, los voy a mandar a sus ayudantes para que empiecen a ver métodos de integración. ¿Ah? O sea, creo que lo más coherente es que yo no me meta en eso, en la parte de métodos de integración. Es que, mire, les voy a ser totalmente franco. Ujú. Ustedes ya deberían de saber integrar todo, en teoría, ¿no? O sea, si llevaron buenos cursos en la prepa, deberían de ser unos expertos en eso. Ajá. Ahora, yo sé que eso no siempre es el caso, ¿sale? O sea, no siempre es el caso de que en sus prepas llevaron todo bien. Entonces, digo, dado un poquito que ya no tenemos tanto tiempo, ¿no? Ese tema, suponiendo yo que deberían de saberlo bien, pues no deberíamos de saltarnos, ¿no? ¿Sale? Hay cosas mucho más importantes que no saben, ¿no? Pero lo vamos a dejar en la, o sea, no estoy diciendo no lo vamos a ver, simplemente les estoy diciendo, vamos a dejarlo en las ayudantías, ¿no? Y en las ayudantías que vean puros métodos de integración, ¿sale? Como ven. Sí, creo que está bien. Y aquí pues yo me voy a enfocar pues en la teoría, ¿no? En toda la teoría, que realmente pues eso es lo más importante, ¿no? O sea, de, de lo que tienen que aprender de cálculo 2 lo más importante es la teoría. Y sí, no, podría, o sea, si tuviéramos tiempo normal, pues sí, me pongo yo a ver una parte de métodos de integración y dejo a sus ayudantes que pues los complementen, ¿no? Pero yo digo, yo creo que poco para aprovechar, pues sí, vamos a dejar que ese tema lo vean ellos, ¿no? Que aparte, pues es como más talacha que otra cosa, ¿no? No es como que, o sea, sí está la regla esta de producto, o sea, ¿cómo se llama Ay, integración por partes, ¿no? Donde hay que usar una formulilla que realmente, pues es muy fácil de probar, ¿no? También se puede probar, o sea, cómo funcionan las cosas, pero digamos, son cositas que no son tan relevantes. Entonces, pues fácilmente, pues se las podemos dejar a sus ayudantes para que hagan esta parte y empiecen a ver así muchos ejemplos de integrales. Este, también supónganse un poquito que cuando estemos en la parte de métodos de integración, se pueden asumir muchas cosas. O sea, en ese tema lo más importante es que sepan hacer integrales, ¿no? O sea, a lo mejor no se van a preguntar, a ver, ¿por qué la integral de la secante es quién sabe cuánto? Que de hecho, nosotros sí probamos cuánto valen las derivadas de todas las funciones trigonométricas, pero no se claven, o sea, no va a ser enfoque en estar pensando, si esta función es integrable o esta función es integrable, sino ahí no cómo va a ser, a ver, no me importa eso, cuánto vale, ¿no? ¿Sale? Ahí sí es como el enfoque, no lo digo por menospreciar a nadie, o sea, simplemente porque así funciona, así es el enfoque de ingeniería, ¿no? Entonces, esa parte de método de integración, así se va a ver, ¿no? O sea, tengo un problema, ¿cómo lo resuelvo? Me dio esto, perfecto, ¿sale? Entonces, pero esa parte, digo, se la vamos a dejar a sus ayudantes, ¿sale? Entonces, ya viendo un poquito más, vamos a demostrar el teorema de valor medio para integrales, ¿sale? Vamos a enunciar qué dice y vamos a probarlo, ¿no? Sea f una función continua,
sobre el intervalo AB. Entonces existe un número C que pertenece al intervalo AB, tal que f de C es igual a 1 sobre B menos A por la integral de A hasta B de F. O la integral de AB de F es igual a F de C por B menos A. ¿Sale? Entonces vamos a dar un pequeño break, regresamos a las 12:29 y mientras vayan leyendo lo que dice este teorema, para que ahorita que lleguemos vamos a dar una explicación intuitiva de lo que dice. Es muy sencilla realmente la definición, la intuición de esto es muy clara. Pues ahorita regresamos en unos 5 minutos, ¿vale? Bueno, a ver, entonces, teorema de valor medio para integrales. Si A es una función continua sobre el intervalo cerrado, entonces existe un número C, tal que la función en un punto vale 1 entre B menos A por la integral, o la integral se puede calcular como la función valada en un punto por la longitud del intervalo. A mí se me hace más intuitiva la segunda. Y la intuición viene así, fíjense, que es la parte de intuición, ¿no? Entonces fíjense lo que está diciendo. La intuición lo que está diciendo es, bueno, pues por aquí tenemos nuestro eje, ¿no? Y por aquí tenemos nuestra función, ¿no? La función, ¿vale? Entonces, cuando nosotros calculamos la integral de AB, pues lo que queremos hacer pues, es calcular el área que hay debajo de la curva, ¿no? Entonces, el teorema de valor intermedio lo que nos dice, bueno, fíjate cuánto mide el intervalo, y luego dice que hay un punto, ¿no? Hay un punto por aquí intermedio, tal que más o menos tendría que ser como que cuando tú evalúas la función ahí, si calculas el área del rectángulo que se forma aquí, esta área tiene la misma área que el área bajo la curva. O sea, existe un rectángulo promedio, ¿no? Que coincide con el valor de la integral. ¿Vale? Esa es la intuición. O sea, que el área bajo la curva se puede calcular con algún rectángulo intermedio. O sea, es equivalente a calcular el área de algún rectángulo intermedio en la función. ¿Vale? ¿Cómo se demuestra no? Digo, ¿alguien tiene dudas de la intuición? No. Prueba, ¿no? Bueno, como f es continuo en AB, podemos definir la función de siempre, ¿no? Que es la función g de x igual a la integral de ax de f de t de t para todo x que pertenece al intervalo AB. Digo, eso lo hicimos en su momento, ¿no? Entonces, por el primer teorema fundamental,
justo sabemos que la derivada de esta cosa, entonces sabemos que la derivada de g' de x, pues es f de x, ¿no? ¿Vale? Ok. Una pregunta. ¿La g es continua o no es continua? Es continua, ¿Por qué? pues porque siempre hay un área bajo la curva, porque F también es continua. Exactamente. Ajá. O sea, ese es un argumento más sólido, ¿no? O sea, como... No, no es cierto. No, porque f es la derivada, ¿no? No, todavía no me dan un argumento así como para que diga que g es continua. A ver, regresemos a cálculo uno, ¿no? Si una función es continua, ¿implica que es derivable? No, Si una función es derivable, ¿implica que es continua? sí, Entonces, estamos de hecho diciendo que la función g' de x es derivable, ¿no? sí, sí. Entonces, g tiene que ser continua, Oh, ok. ¿sale? Ahora, ¿tendría yo algún problema con los límites, no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que así en muy estricto sentido lo que yo estoy demostrando aquí es que ah, esto también implica que g es continua en el intervalo abierto a b, ¿no? ¿Cómo obtengo el intervalo cerrado? Tendría yo que demostrar que el límite cuando x tiende a de la integral de a x de f de t es cero, ¿no? Eso seguramente que sí se puede probar, ¿no? ¿Sale? ¿Lo puedes repetir? No escuché. Ajá, o sea, para demostrar que la función g es continua en el cerrado, lo que tendría que hacer es ver qué pasa con el límite cuando x tiende a de g de x, ¿no? Y ver que eso me da cero. Porque acuérdate que g de cero es cero, ¿no? Sí, sí. Entonces tendría que demostrar eso. Eso no es tan difícil de probar, o sea, eso sale porque la función f es justamente por la continuidad de la función, el área bajo la curva es bonita, ¿no? Entonces cuando vas agarrando menos pedacito, esa área se va haciendo cada vez más chiquita y va convergiendo a cero, ¿vale? Y de la misma manera, si hago tender x a b, me voy a aproximar al valor de la integral. Eso no es difícil de demostrar, ¿sale? Entonces, aquí lo que diríamos es que esta parte implica que la función es continua en el intervalo cerrado, ¿sale? Ya digo, este, detalles que tienen que saber, ¿no? Y- y si alguien tiene duda de esos detalles, pues inténtelo demostrar, ¿no? Ese pedacito. O sea, no es algo complicado, ¿sale? Entonces, ya que tenemos que la función g es continua en el intervalo cerrado, entonces por el teorema del valor medio, entonces lo que tendríamos, entonces existe un C que pertenece al intervalo abierto
tal que, en este caso, ¿cómo va? Es G de C. A ver cómo va este teorema de valor intermedio. La derivada en ese punto es la pendiente de la recta tangente secante, ¿no? Entonces sería G de B menos G de A entre B menos A, ¿no? ¿Vale? Y ahora, bueno, de la de arriba, o sea, como G' de X es f de X, entonces también se cumple que G' de C, pues es f de C, ¿no? Entonces, si sustituyo esos valores, esto implica que f de C pues va a ser G de B menos G de A entre B menos A, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Bueno, ¿cuánto vale G de B? Guillermo, ¿cuánto vale G de B? No, Es la integral de B ande ese. exactamente, ¿no? Y G de A vale 0, ¿no? Sí, porque es la integral de A en A y pues tiene que ser cero. Y aquí me queda B menos A, ¿no? Que esto es 1 entre B menos A por la integral de AB de F. Que eso es lo que queríamos probar, ¿no? Según yo. ¿Ya vieron? Es esto. Y ahí, definí. Tal vez les digo, el único detalle técnico es demostrar que el límite de esos que estoy diciendo es la evaluación, pero eso sí sale, sobre todo por la continuidad de la función. Este, lo que siempre van a estar integrando, pues va a ser un área que cada vez, como si ustedes el intervalo de radio delta se lo van tomando más chiquito, porque acuérdense que de hecho estas son continuas uniformes, ¿no? Entonces, si el intervalo delta lo vas haciendo más chiquito, pues las distancias en las imágenes pues, se va haciendo más pequeña y entonces esa área va haciéndose más chiquita, ya sea que lo piensen del lado de que se hace cero o del lado a que se pega al valor del área total de la curva. ¿Vale? Entonces, eso es sencillo de probar, háganlo de tarea moral, ¿no? Y si tienen alguna duda de cómo se prueba eso, la revisamos, ¿no? Este, está fácil, ¿no? Está un poquito más fácil que el otro que era de los límites esos raros de los supremos. Ese está un poquito más complejo, porque, eh, pero este también está sencillo de demostrar, ¿no? Inténtenlo. Y si no, tampoco es un detalle tan grande, ¿no? O sea, bueno, pues ya digamos, ¿de aquí tienen alguna duda más? Podrías hacer tantitos que no vi la parte de arriba. La- Pues como voy a proceder ahorita, bueno, ahorita o en las siguientes clases va a ser eh, demostrar como dos cosillas más que tienen que ver con, con métodos de integración. Ajá. Pero no me voy a meter en ese tema, solo voy a demostrar unas cosillas sencillas. Y vamos a ver, ¿qué nos conviene ver? A ver, vamos a, de una vez,
Digo, esos teoremas sencillos, ahorita la siguiente clase los vemos. Pero ¿qué nos conviene ver? A ver, vamos a ver. Ah, no es aquí. Es más bien por acá, ¿no? Vamos a revisar un poquito el temario. Si se dan cuenta, nosotros ya vimos prácticamente estos dos, ¿no? Que es la parte de la integral definida y la parte del teorema fundamental del cálculo. Ajá. Este, el siguiente tema es las funciones logaritmo y exponencial. Este tema es opcional y luego viene el tema de métodos de integración y aplicaciones de la integral definida, que como les digo, eso se lo voy a dejar a sus ayudantes. ¿Ah? Entonces con eso estaríamos abarcando 1 y 2 y 5 y el 4, que no es un tema que venga al lugar aquí, ¿no? Aquí hay dos temas que a mí me parecen muy importantes. No, aquí hay un tema que me parece más importante que todos, pero no sé pues, ustedes cómo lo sienten, que es el tema de series. Ajá. Déjenme, vamos a ver un poquito. Sí, aquí está todo esto, ya lo hicimos. Integral, propiedades de demostración de teoremas, integral directa. Falta esta parte que también me parece que es bien importante. Un logaritmo, funciones, métodos de integración, todo esto lo van a ver con sus ayudantes. Aplicaciones, series. Aquí hay dos temas que a mí en particular me parecen bien importantes. Ajá. Los dos igual de importantes. No, no, más bien, híjole, es que yo creo que los dos son importantes. Miren, desde mi punto de vista, este pedacito de integrales impropias es bien importante y toda la parte que tiene que ver con series. ¿Sale? La parte que tiene que ver con aplicaciones, esa parte es importante. Digo, todo es importante. Ajá. Estamos viendo qué es lo más de lo más importante. La parte de aplicaciones yo la mandaría hasta el final, ¿sale? Porque a final de cuentas, esto lo van a ver en las materias en donde vayan a verlo. Ajá. Si no lo vemos aquí. Entonces, esta parte, la parte de aplicaciones es de lo menos importante del curso. ¿Sale? Pues váyanse al Marsden, ¿no? Este, o algún librito ahí se aplica algún librito de ingeniería, donde hay muchos problemas. Este, ahí váyanse esa parte, ¿no? Ujú. Sí, digo, ese enfoque no lo vamos a ver como tal aquí, pero sí, váyanse a esto, porque estos son libros más como... El Thomas también, el Thomas trae varios problemas interesantes. O sea, sálganse del Spivak, no, el Spivak para esa parte es muy malo. Entonces busquen como algún libro de ingeniería. Me parece que el Thomas trae de ejercicios. Es que estos son como muy teóricos. Pero sí váyanse a algún librillo de ingeniería, esos de donde vengan aplicaciones. También el libro del CONAMA trae, en términos de aplicaciones, sí trae varias cosas, ¿no? O sea, viene bastante completo. Porque se dan cuenta, esta parte de aplicaciones es como un poquito de prepa, ¿no? Cálculo de momentos, pues es porque existe una cosa en prueba que se llama la función generadora de momentos, ¿no? Entonces, este, pero bueno, digamos que esta parte es, digo, si nos da tiempo, pues vemos esto, pero es de lo menos relevante. Ahora, les dije que se las voy a dejar a sus ayudantes, este tema de métodos de integración. La función logaritmo y exponencial para mí es medianamente importante, ¿vale? Entonces yo identificaría
integrales impropias, series como lo más importante. Después de eso me iría a la parte de función logaritmo y finalmente la parte de aplicaciones sería la menos importante. Y la parte 5, pues esa ya la estamos considerando que la vamos a empezar a desarrollar. ¿Sale? Entonces, eso es lo que ustedes les voy a preguntar. O sea, ahorita todavía tengo que demostrar dos teoremas que tienen que ver con la parte de métodos de integración, que son muy importantes. Por ejemplo, uno de esos teoremas es el teorema del cambio de variable. O sea, no puedo no demostrar eso, ¿no? El otro es muy sencillo porque nada más es demostrar la fórmula de integración por partes que realmente pues ese sale en 5 minutos. Entonces, realmente la parte que nos hace falta es demostrar el teorema de cambio de variable, que ese sí no puedo no probarlo, que se los deje a sus ayudantes, ¿no? Ese sí tenemos que demostrarlo. Pues la parte que ahorita les preguntaría es, lo vamos a meter a votación. ¿Qué prefieren ver? ¿Integrales impropias o series? Igual también pueden preguntar qué es cada cosa, ¿no? ¿A qué son las series? Sí, porque a lo mejor, digo, no todos me dicen, pues no sé ni qué me estás dando a escoger, ¿no? Puede ser, ¿sale? Sobre todo por la parte de integrales impropias. Fíjense que los dos son bien importantes, ¿vale? Fíjate, series es como, tú sabes qué significa la suma desde que es igual con 1 hasta n, ¿no? Es una suma finita. Serie es Sí, qué sí. pasa cuando esto lo llevas al límite cuando n tiene infinito. Entonces esto se escribe ya no como, se escribe como la suma desde k igual a 1 hasta infinito de acá, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con el comportamiento de las sumas cuando me voy al infinito? Cuando yo le pongo este grado aquí, a eso se le llama una serie. Ajá. Bueno, en términos, esa no es la definición matemática, pero digamos que es la definición con palabras, ¿no? ¿Qué pasa con las sumas al infinito? ¿Convergerá algún valor? ¿Divergerá? ¿No? ¿Qué le pasa a estas cosas en el límite? ¿Sale? Eso con la parte de series. ¿Sale? Ahora, con la parte de integral, y esto es muy útil porque, por ejemplo, en prueba, pues siempre se buscan hacer muchas series, ¿no? En física también. O sea, esto es, tal vez, digamos, esto se ocupa en muchos lados, en todos lados, ¿sale? O sea, más allá de lo que significan las series, esto se ocupa mucho, ¿sale? Por eso es que es un tema muy, muy, muy importante. Y el otro tema, digo que ya vimos alguna, de hecho ya vimos la serie de Taylor, ¿no? En cálculo 1, ¿sale? De hecho, si se dan cuenta, el límite del residuo de una serie de Taylor converge a cero. Entonces, de hecho, la serie de Taylor, casi casi eso les está diciendo que la expansión de Taylor en el infinito converge a la función, ¿no? Entonces ya vimos como que de manera muy ladeada un poquito esto de serie, ¿no? También en el tema de sucesiones vimos algo poquitito de serie, ajá, pero no como tal. Y esa es una. Y la otra que tiene que ver con integrales impropias es, nosotros sabemos qué significa la integral de a b de f, ¿no? ¿Vale? Pero, ¿y si les pongo, por ejemplo, qué significa la integral de menos infinito a b de f? O la integral de a a infinito, o la integral de menos infinito a infinito, ¿no? O si la función no está definida en los extremos, o no es acotada. Por ejemplo, piensa en la función esta, en una función, esta, ¿no? Esta no está definida aquí, ¿no? En esta parte. Pero ¿tendrá área bajo la curva esto o será infinita? Entonces, por ejemplo, aquí lo que tendríamos que hacer en este tipo de funciones
por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es calcular el límite, ¿no? Cuando x tiende a 0 de la integral de x a b de la función para saber si esto está convergiendo un valor o no, ¿no? O por ejemplo, piensa en la gaussiana, ¿no? En la función gaussiana, que es así, ¿no? Como estas colas se van tendiendo pequeñas, de hecho esta área tiende a 1, ¿no? Pero ¿cómo la podrías calcular? De hecho, o sea, por ejemplo, aquí es la integral de menos infinito a infinito, se puede ver como el límite cuando b tiende a infinito de la integral de menos b a b de la función, ¿no? Entonces, la vas aproximando, ¿no? O sea, digo, bueno, calcúlala hasta aquí porque aquí sí la sé calcular, ¿no? Bueno, calcúlala hasta acá porque también la sé calcular, ¿no? Y bueno, si esto tiene a infinito, pues entonces infinito tiene un valor, entonces sí debería de existir la integral de menos infinito a infinito de esta función, ¿no? Igualmente habrá funciones acotadas, que no estén acotadas, pero que esta parte de aquí se vaya haciendo tan pequeña que realmente sí hay un área bajo la curva, aunque esta función no esté acotada. Entonces, integrales impropias es rompe lo acotado. No necesito que mi función esté definida en un intervalo cerrado. No necesito primero que mi función esté acotada para poder ver si es integrable o no es integrable. ¿Sale? Esa es la primera. Quitarnos esa parte de acotada. No necesito que mi función esté definida en un intervalo cerrado tampoco, porque por ejemplo piensen en una función que sea esta, ¿no? O sea que aquí no esté definida, pero que esté definida en todos lados y que sea así, ¿no? O sea, que aquí tenga los huecos. ¿A poco esto no debería de tener un área bajo la curva? Pero no está definida sobre un intervalo cerrado, ¿no? Está definida sobre un intervalo abierto. Pero podemos calcularla como límites de integrales sobre intervalos cerrados que converjan hacia los valores de afuera, ¿no? Y entonces eso debería de tener un valor de integral. Entonces, integral impropia es romper la parte de acotado, romper la parte de cómo es el intervalo cerrado, ya sea que pueda ser abierto o que los límites no tengan que estar restringidos y se puedan ir a infinito o que se puedan ir a menos infinito o incluso que se puedan calcular áreas bajo la curva de funciones que no están definidas en los extremos, pero que pueden ir convergiendo o sea, aquí podría ser lo mismo que a lo mejor la función pues como esta, ¿no? Ni siquiera está definida en esta parte, pero sí se puede aproximar, ¿no? O sea, integrales impropias trata de romper todos esos supuestos de nuestra función bonita que teníamos, que nuestra función era acotada en un intervalo cerrado AB, ¿no? Entonces, integral impropia lo que hace es romper esos supuestos para que las integrales puedan ser calculadas en muchísimas más funciones. Ajá. Y eso pues se usa un bueno, o sea, de hecho, integrales que tienen valores infinitos, ¿no? En los extremos, las van a ver muy seguido, ¿no? Por eso les decía, tema de integrales impropias y tema de series son temas bien importantes. Entonces, ¿por cuál vota? Entonces sería para ver cuál vemos primero. Sí. Ustedes voten, al final, los chats, estos, así como el video, también se guardan en los chats. Entonces, en los chats puedo recontar, cuántas personas votaron por impropias y cuántas personas votaron por series, que casi, casi por lo que estoy viendo, van a ser integrales impropias, ¿vale? Pero antes de eso, digo, antes de eso, la clase del miércoles, voy a demostrar el teorema de cambio de variable y la regla y la integración por partes, ¿vale? Pero pues eso nos tomará unos 15 minutos y ya después de eso, pues yo creo que vamos
Entonces, vamos a retomar el tema de integrales impropias, ¿sale? Y de ahí sí ya no hay tanta discusión, ya que acabemos el tema de integrales impropias, sí me voy a saltar un buen de cosas, ¿no? O sea, me voy a saltar todas estas cosas y me voy a ir directamente al tema de series, ¿sale? Porque es mucho más importante que sepan series, que sepan todas estas cosas de aquí, ¿sale? Entonces, digo, vamos a tratar de ver lo más que podamos, ¿no? O sea, si se dan cuenta, ya vimos todo el primer tema, ¿no? Ya vimos casi todo el segundo tema. Con el tema de integrales impropias vamos a acabar el segundo tema. Entonces ya vimos dos temas. Entonces, pues mira, yo mínimo, supongamos que vemos el 1, el 2, los ayudantes se rifan con métodos de integración, vemos el 7. Vemos también el tema de series. Por lo menos yo calculo así en un muy mal escenario que vamos a ver 4 de 7 temas de cálculo 2. ¿Sale? Así ya, suponiendo que nos va mal, ¿no? O sea, yo pensaría que hasta nos va a dar tiempo de ver otro, ¿vale? O sea, no nos vamos a ir tan mal, ¿vale? ¿Cómo ven? Una pregunta, profe. No sé si ya se había hecho, pero a cómo va el curso, ¿usted lo recomendaría? ¿Siente que se queda como un poco corto o siente que va más bien para las siguientes materias? Para mí, sí. O sea, digamos, en mis criterios de exigencia, sí se queda corto. Para el promedio de cursos de la facultad, yo creo que van a estar bien, ¿sale? Ok, ok. Este, porque mira, si acaso como vemos, lo que va a pasar es que no vamos a ver aplicaciones, pero usted puede ir a un librillo, esos, a un librillo de ahí de prepa o de ingeniería y puedes ver las aplicaciones, ¿no? O sea, digamos, las aplicaciones ya se vieron en la prepa, ¿no? Bueno, algunas cosas no, por ejemplo, coordenadas, bueno, es que yo sí vi coordenadas polares, pero no con integrales, pues, pero sí las vi. Pero muchas de todas estas cosas que están aquí, sólidos de revolución, longitud de curva, ¿no? Muchas de esas cosas sí las hice en la prepa, aunque tal vez no sabía por qué las hacía o cómo se probaban, sí hice la parte aplicativa, ¿no? Entonces, digamos, esta parte de aplicaciones de alguna manera sí se vio en la preparatoria. Y hay muchos libros de ingeniería y muchas cosas, ¿no? En donde vienen cómo se pueden eh, resolver estos ejercicios. Y no es una parte tan teórica, sino es una parte un poquito más aplicativa. Entonces, supongamos que no lo alcanzamos a ver, no veríamos esta parte de aplicaciones, pero no es una parte que, o sea, por ejemplo, si en algún momento tienen que aplicarlo, tienen los conocimientos teóricos para poderlo hacer. O sea, no es como algo que estamos dejando un hueco y en algún momento pues no van a saber cómo se resuelve, ¿no? O sea, no es un hueco, ¿sale? Como tal. Obviamente, pues sí es importante y si pudiéramos alcanzar a verlo, lo vamos a hacer. Pero no lo veo yo tan, o sea, no lo veo tan grave. Al final estamos viendo lo más, o sea, al final creo que podemos alcanzar a ver lo más importante del temario de cálculo 2 de tal manera que no, no tenemos tanta bronca, ¿sale? Entonces yo digo, a mí como yo siempre tengo una exigencia más elevada, ¿no? O sea, a mí me gusta ver, este, como lo veo en cálculo 1, me gusta ver prácticamente todo y que no tenga ninguna cuestión que les haya hecho falta, ¿no? Para, sea que continúen este curso, sea lo que sea que pase, sea como el curso de la manera más completa. Entonces, si me voy ahí, pues sí, no va a ser lo más ideal, pero si me voy, y no estoy hablando de sus otros profesores, estoy hablando hasta de los míos que yo tuve en su momento, si yo lo veo con lo que vi en mis cursos de cálculo 2 en su momento con algunos profesores, lo que vi de algunos compañeros, creo que estaríamos con el promedio, ¿vale?
Sí, profe. Pero vamos a intentar, vamos a intentar lo más que esté en nuestras manos para que, para que el curso sea lo mejor que se pueda, ¿no? Eso sí ténganlo por seguro. O sea, vamos a intentar que sea lo más aproximado al ideal, ¿no? Pero pues obviamente no podemos comparar el curso que tenemos con el que hubiéramos tenido con todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, de hecho eso fue lo que, pero digo, eso no son cosas seguras, pero eso fue lo que dijimos. O sea, en caso de que haya un cálculo 3, este, se verían lo que nos haya hecho falta. Entonces, por ejemplo, si no vimos aplicaciones, a lo mejor empezaríamos con aplicaciones, las 3 primeras semanas. Digo, esto tampoco es un tema que sea tan largo. 2, 3 semanas es más que suficiente. Y y ya de ahí, pues sí podríamos hacer eso, ¿no? Y ya con eso quedaríamos perfectos, ¿no? De nada más sería irnos un poquito más rápido, como el ritmo de cálculo 1, que no fue tan rápido, tampoco tan lento. Y podríamos, pues sí, dejar perfectamente todo eso, ¿no? ¿Vale? Entonces, no estamos tan mal, o sea, realmente ya viéndolo así como perspectiva, este, creo que no va a estar del todo mal esto, ¿eh? Creo que va a estar, digo, si realmente terminamos lo que yo estoy proyectando, su curso de cálculo 2 va a ser mejor que el mío, ¿sale? Entonces, pues no se angustien tanto por eso. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda? Bueno, pues entonces, alguien me paré la... ¿Cómo se para?